Actualmente, ¿qué cantidad de funcionarios públicos hay y cuál es su distribución? Bueno, es muy importante tener en cuenta que una cosa es lo que por primera vez hace 2 años podemos informar, que es la cantidad de personas, seres humanos, funcionarios públicos, con la cantidad de vínculos, que es la cantidad de personas que desarrollan más de un trabajo. Por ejemplo, un abogado en un ministerio es un vínculo, pero si además da clase en una facultad, es otro vínculo. Por lo tanto, el número de personas nunca va a coincidir con el número de vínculos como tales. En ese sentido, estamos con 274.977 personas al 31 de diciembre de 2018, cotejadas por primera vez por sistema de cruzamiento de BPS, del Banco de Previsión Social y del Ministerio del Interior, con régimen de cédula de identidad. Y lo que son los vínculos públicos, es decir, la cantidad de vínculos laborales, es decir, esos 274.977 están ejerciendo 312.560 y algo de vínculos como tal. Es decir, que hay muchas personas que desarrollan más de un vínculo como tal. Por lo tanto, cuando se habla de 300.000 funcionarios públicos, no se está diciendo la verdad, pero además lo penoso es que no se dice la verdad sencillamente por no entrar a leer las informaciones que Servicio Civil tiene publicadas, abiertas a todo el público, en su página web. Lo mismo que las 1.100 y pico de hojas que se presentaron a el Poder Legislativo. Por eso nosotros hemos ofrecido a todos los sectores políticos en el Parlamento durante todos estos años que envíen ellos, es decir, o vengan ellos o envíen a sus técnicos para poder entender este mundo que nunca tuvo la información que hoy tenemos. Estamos considerados en América como la organización de control del servicio público y de funcionamiento absolutamente consolidado, no dicho por nosotros. Entonces, lamentablemente, en todos estos años no vino un solo técnico, no digo un solo líder político, a ver información y, sin embargo, hablan como que la tuvieran. Y eso es realmente preocupante. Estos funcionarios públicos, estas personas, ¿cómo está distribuido en qué áreas? Bueno, es muy importante tener en cuenta que en este tiempo nosotros tenemos una distribución que va funcionando de este modo. En el Poder Legislativo tuvimos, respecto del 15 con el 18, para comparar esos 2 años, 2015-2018. En el Poder Legislativo fueron 77 personas más. En el Poder Ejecutivo, en este periodo nuestro, del 15 al 18, rebajamos, hay menos, 1.602. Pero atención, que en esos 1.602 menos está incluido lo que se incrementó de provisión de vacantes en el Ministerio del Interior, que tuvo un fortísimo crecimiento. ¿Por qué? Porque el área de seguridad fue una de las consideradas esenciales y que todo el mundo dice que tiene que ser así. Es decir, que a pesar de todos esos datos, el Poder Ejecutivo, en lo que ha sido el trabajo de la CARO y la concientización de los ministros y de todos los jerarcas de la Administración Central, bueno, ahí tenemos una rebaja de 1.602 funcionarios, vínculos en definitiva. Luego tenemos el artículo 220, Educación y Salud. Los organismos del 220 de la Constitución, estamos hablando de ACE, estamos hablando de ANEP, estamos hablando de la Universidad de la República, estamos hablando de la JUTEP, estamos hablando, de la Universidad Tecnológica, de la UTEC, estamos hablando de la descentralización territorial, estamos hablando de la disminución de alumnos por clase, que requirió mayor cantidad de docentes. Bueno, allí donde el país hizo un esfuerzo importante, en estos años que van de 2015 al 18, hay 10.000 vínculos más, 10.074 vínculos más. El otro tipo de organismos del 220, que es el que tiene que ver con las empresas industriales y comerciales, la OCE, la UTE, el ANCAP, el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco Central, todo lo que son los organismos autónomos
industriales y comerciales. Así como el Poder Ejecutivo había bajado 1.602 funcionarios y vínculos, mejor dicho, los del 2021 a que estamos hablando bajaron 1.734. Es decir, que tenemos 1.602 menos en el Ejecutivo y 1.734 menos en los organismos industriales y comerciales. Y en los gobiernos departamentales, en ese mismo periodo, hubo un incremento de 727 funcionarios y vínculos al mismo tiempo. Algunas precisiones muy importantes. Mientras en algunos organismos, como la Administración Central y en los entes, el mecanismo de ingreso pasa por lo que es la ventanilla única publicación, en lo que es Uruguay Concursa de Servicio Civil, concursos con participación incluso de las entidades gremiales. Las intendencias tienen un régimen propio de designación y destitución directa como gobierno departamental que son. Entonces en las intendencias se dan dos fenómenos distintos. El fenómeno de la rotación, en el que sale gente y entra otra, y el fenómeno de la libertad de la designación. A lo que tenemos que sumar que son los organismos que tienen mayor cantidad de cargos de particular confianza, más que el Ejecutivo, y que son los únicos, porque eso requiere una ley con mayoría especial y en el Parlamento no se consiguieron los votos que faltaban a la bancada de gobierno, y esos cargos de particular confianza y políticos no tienen tope como tiene el resto de los funcionarios de esa misma naturaleza en la administración central y descentralizada. Es decir que la distribución es una distribución que hace hincapié en los elementos esenciales: salud, educación y seguridad. Incluso como Servicio Civil hizo una campaña de formación y sensibilización sobre el tema, y nuestros técnicos fueron a trabajar a los distintos organismos del Estado, este año, 2018, tenemos 600 funcionarios más que no aparecían esos vínculos en la Universidad de la República y 400 más en el Ministerio del Interior, porque eran vínculos muy especiales, porque tenían que ver con voluntariados, sistemas de sustitución que no estaban permanentes, sanidad policial, que eran convocados alguna vez. Bueno, esos decidimos incluirlos a todos. Y esa inclusión, a pesar de todas esas inclusiones, tenemos esta modificación importante. El otro tema es el tan mencionado de la cantidad de funcionarios que habrían ingresado en el quinquenio, desde 2005 hasta la fecha, que se redondea por allí el comentario de los 70.000. Bueno, si les parece, me parece muy importante que podamos aclarar este punto. Primero, que no son 70.000, son 67.817 vínculos. ¿Y qué es lo que pasa entre el total de vínculos del Estado, que en el 2005 eran 244.748, y en el 2018 son 312.565. ¿Qué pasó entre medio? Algo muy complejo, pero al mismo tiempo muy explicable. Primero, el organismo que lleva el registro de esto, que es Servicio Civil, ha tenido el avance tecnológico desde el punto de vista informático de inteligencia artificial más importante del hemisferio en la materia. Nosotros hoy tenemos control de ingreso de un funcionario que entra a cualquier ministerio o lugar a trabajar, y inmediatamente lo tenemos registrado en nuestro sistema de gestión humana 2.0. Lo pensamos para los 17.000 funcionarios de la Administración Central y hoy ya estamos cerca de los 60.000. Y ya que digo los de los 17.000 funcionarios, porque veo tanto desconocimiento que me preocupa, sobre todo después de la oferta para que pudieran venir a preguntar a nuestros técnicos, la inamovilidad de los funcionarios públicos, la famosa inamovilidad, alcanza nada más que a 17.000 y poco de funcionarios.
de la totalidad de vínculos que estamos hablando y de la totalidad de funcionarios que dije hace un rato. ¿Por qué? Porque alcanza solo los presupuestados de la Administración Central. Y se habla del sistema que además la propia Comisión de Servicio Civil aquí, que yo presido y que integran varias entidades, está disponiendo el cese o aconsejando el cese de centenares de funcionarios por año. Quiere decir que nos enfrentamos a una, si no es campaña, porque aquí hay que elegir si es desconocimiento o intencionalidad. Y yo, por una razón de creer en la buena fe, creo que es desconocimiento. Y ese desconocimiento lleva a decir cosas que no guardan paralelismo con la realidad. Y estos entonces 67.818 vínculos, ¿cómo estarían distribuidos? Ahí está. Este tema es interesante porque vamos a ir teniendo que, por un lado, vamos a tener un sistema distinto de medición, porque hemos perfeccionado el sistema de medición, y al perfeccionar el sistema de medición con cruzamientos con PPS, con formación a los propios funcionarios de los organismos, nos fueron surgiendo, por ejemplo, 3.300 vínculos en la Universidad de la República que antes no aparecían y que estaban confundidos entre funcionarios y vínculos. Solo ahí hay 3.379. ¿Eso es una regularización de funcionarios? Es decir, no, estaban, pero el concepto de qué tenían que registrar o no era un concepto opinable. Bueno, se decidió que tenían que estar incluidos y están en ese grupo. A partir de 2010, por ejemplo, la ANEP, la educación primaria inicial de la ANEP, comienza por primera vez a informar sobre maestros suplentes, que antes no se informaban. Ahí hay 6.743 personas. Y la ANEP pasa de tener 60.261 a 68.209. 68.209. Después tenemos, a partir del 31 de diciembre del 2010, el INAU comienza por primera vez a informar sobre los cuidadores de alternativa y de hospital que antes no eran informados. Y ahí tenemos varios cientos de personas. A partir del informe de vínculos laborales con el Estado del 31 de diciembre de 2011, los datos del Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP corresponden a vínculos y el criterio utilizado antes era contabilizar los cargos. Los cargos son una especie de cajón donde está la definición de que ahí se puede poner un funcionario. Solo nos informaban eso, docentes y no docentes. Y ahí hay un cambio importante porque tenemos casi 3.000 personas de diferencia, que son 2.500 largas más algunos más, que cambian en ese plano. A partir de 2018, en este sistema de ajuste, tenemos que la Universidad de la República, nuestra UDELAR, funcionarios que ya tenían un vínculo anterior, no es que aparecieron ahora, hace años que están con ese mecanismo, pero ahora entendieron que era necesario que estuvieran para que lo que a nosotros nos interesa tener es el dato de la realidad, no la construcción de la información. Bueno, ahí aparecieron 602 vínculos que no estaban. Asuntos sociales del Ministerio del Interior y todo lo que tiene que ver con Dirección Nacional de Asistencia Social del Ministerio del Interior, por concepto de arrendamiento de servicios que toda la vida se hicieron, no había información. Y estoy hablando de un régimen que viene hace decenas de años, a ver si nos entendemos. Bueno, ahí tenemos un incremento solo de 600 personas más. Ahí vamos cerca de los 15.000 personas solo ya, de un solo golpe. ¿Qué otras medidas tienen impacto sobre esos números? Y aquí viene el tema de las regularizaciones. En la inclusión en la plantilla de funcionarios que ya estaban prestando funciones bajo formas contractuales inventadas, es decir, comisiones paritarias, todo lo que tuvo que regularizarse después, tiene una explicación muy triste,
porque en determinado momento la negociación en un gobierno dado determinó que un sector de su propio partido de gobierno dijera no entra más gente por 10 años. Y las personas que ejercieron ministerios en esos años llegaron a solucionar el tema, entre comillas, no ingresando los funcionarios por los métodos que tendrían que entrar, porque estaba prohibido, y aparecieron figuras dramáticas como que entraba a trabajar una persona y esa persona se inscribía en el BPS y en DGI, impositiva, como una empresa unipersonal, y le facturaba al Estado como si fuera una empresa unipersonal, y era un empleado público trabajando al lado del otro, bajo el mismo jefe, en la misma tarea. Cuando en el 2005, contra eso nosotros escribimos mucho durante años, porque nos pareció un hecho que además era perseguido en la actividad privada, porque si las empresas comenzaban a tomar a todos sus empleados como empresas unipersonales, se acababan los aguinaldos, los salarios vacacionales, las licencias. Una empresa es una empresa. Bueno, esa situación de abuso terminó resolviéndose en el sentido de darse cuenta de dos cosas. Primero, la sensibilidad de una visión de gobierno diferente. Pero sobre todo, para los que no les alcanza el corazón hay que ir al bolsillo. Todas esas situaciones reclamadas judicialmente eran todos juicios perdidos por el Estado, porque eran situaciones en las que solo se facturaba al Estado. Era una empresa que era un muchacho que estaba, o una chica que estaba al lado de otro presupuestado, o otro que funcionaba normalmente como empleado público. Luego tenemos que se fue habilitando por ley para que, haciendo procesos de selección, porque no era una cuestión de al barrer, se fueran regularizando esos sistemas, que luego es derogado por una norma posterior, porque ya se había llegado al tope de aquella regulación. Ahí tenemos casi 7.000 funcionarios regularizados. Luego tenemos el MIDES. El MIDES, que había nacido muy abruptamente, que ustedes recuerdan que incluso la parte informática la llegó a brindar en algún momento en la propia EBU, recuerdo. El MIDES tuvo que ser facultado por ley para que pudiera contratar bajo el régimen del provisoriato a quienes estaban realizando tareas de tipo permanente, pero a través de organizaciones no gubernamentales o tercerizadas. Porque hay una ley inexorable. Las tareas tienen que cumplirse, porque los cometidos del Estado deben cumplirse. El problema es que o se cumplen con los funcionarios o las tareas la cumplen bajo otro régimen de tercerización o de precariedad. Ahí tenemos también un número muy importante de regularizaciones. La cantidad de personas que tienen un vínculo con el Estado a 2018, lo recordamos, son 200 personas, son 274.977. ¿Y cómo estamos con el resto del mundo con esto? Estamos que esa cantidad de personas que tienen un vínculo con el Estado son un 16,8% de la población económicamente activa, mejor dicho, población ocupada según la encuesta continua de hogares. Vuelvo a repetir, de las personas que están ocupadas, trabajando, son empleados públicos o de algún modo o tienen vínculos públicos, el 16,8%. La media de la OCDE, que es la Organización Mundial a donde asistimos, en lugar de este 16,8 tiene un 18,1 y ahora anda cerca del 19. Es decir, que incluso estamos por debajo. Y cuando se habla, por ejemplo, de comparar con países en particular, hay que tener muy en cuenta el tipo de gobierno de que se trata. Por ejemplo, cuando en los eventos internacionales de la OCDE u otros similares, o el CLAD que presido, uno cuenta con orgullo de que una persona con 80 años en Uruguay tiene derecho a que gratuitamente se le haga una prótesis de cadera o de rodillas. No nos pueden creer.
porque eso en esos países vale 30, 20 o 35.000 dólares. Y cuando ni hablemos del sistema de cuidados, ni de tantas normas que hacen del Uruguay un país distinto, en términos de lo que es clasificación internacional, un Estado socialmente comprometido con el factor humano, ¿verdad? Claro, que comparado con gobiernos absolutamente neoliberales que esa tarea no la brindan, evidentemente que eso no sucede. Bueno, yo de pronto escucho hablar de Chile, un país que quiero mucho, pero en Chile, primero, no hay derecho de huelga de los funcionarios públicos, por lo tanto la negociación colectiva carece de toda fuerza, y hay áreas del funcionamiento del Estado que no se incluyen. Para estados, y bueno, y tareas como las nuestras que no se dan. Por lo tanto, uno no puede tener un Estado que esté cumpliendo tareas y tenga funcionarios que defiendan los derechos humanos cotidianos de la gente, que defiendan el patrimonio del Estado, y al mismo tiempo pensar que esa suma de personas puede ser disminuida. A mí me parece muy doloroso que se hable así de quienes dedican su vida a la función pública. Gente que de pronto se perforó un dedo con una hipodérmica y se contagió una enfermedad en un hospital público y a veces murió. Gente que está cumpliendo tareas realmente difíciles y muy duras. Gente que hace del trabajo público, como está sucediendo en nuestras instituciones, realmente una devoción de gestión. Que hay gente que incumple como en cualquier tarea humana, que podrá ajustarse y bajarse 10 más, 10 menos. Obviamente que ese no es el tema. Lo que no se puede decir alegremente es que voy a bajar 70.000 o voy a bajar 100.000 y todo va a seguir como está. Y un dato que me parece dramático y que quiero decirlo con todas las letras. No me hablen más. Lo que están sosteniendo que no van a proveer vacantes, de que van a proteger las cuotas protegidas de discapacidad, afrodescendencia o las personas trans. Porque si no van a proveer vacantes, esa gente no va a tener un solo puesto más en el Estado. Por lo tanto, terminemos con esa grosera mentira y digamos la verdad. O aceptemos que no nos dimos cuenta cuando se dijo un tema de ese peso. Porque primero se genera la expectativa y después se juzga que ha sido el primer año en el que el Estado, gracias al trabajo de Servicio Civil y otros tantos, hemos llegado al cupo exigido de convocatorias. No hemos logrado que la gente ingrese porque no ha salvado las pruebas. Y para que puedan llegar a salvar las pruebas, vamos a dar los cursos de nivelación que los va a dar la ENAP. Por lo tanto, creo que hay horas que son de sincerarse y no estar mirando el día de la elección. Estos son temas muy importantes y lo que tiene que quedar claro es que todo ese núcleo de funcionarios es un núcleo de funcionarios que se fueron regularizando de situaciones que venían de antes y que eran irregulares absolutamente, otras que se fueron regularizando de situaciones que, como en el MIDES, comenzaron con una estructura precaria para luego, a través de concursos, regularizarse, y tener en cuenta que otras fueron especialmente fortalecidas, como el tema de educación y de salud. Bueno, tenemos una universidad desplegada por el país, tenemos una nueva universidad como la UTEC, no tenemos la universidad de formación de docentes porque no tuvieron los votos, con lo importante que sería que todos los docentes tuvieran una licenciatura. En fin, en una palabra. Los números son muy claros, están publicados en la página web, y lo que importa es tener en cuenta que no se puede atacar la dignidad de la función pública, porque hay países que no logran formar gobierno y siguen funcionando porque los funcionarios públicos siguen trabajando. Bueno, me parece que hay un debido respeto que exigir a quienes están diciendo las cosas como no son. Con respecto a los pases en comisión. El pase en comisión, que es un instituto que tiene varias décadas, es, para explicarlo sencillamente, un operativo que funciona así. Hay un funcionario público, que es el objeto de la acción,
hay un demandante de ese funcionario público que es el que lo pide en comisión, y hay un titular, un organismo que es para el cual trabaja ese funcionario que va a ser pedido en comisión. La normativa establece hace muchos años que son pases preceptivos, o sea que cuando se piden hay que darlos, a los ministros, hasta 10, a los legisladores, hasta 5, antes eran más, a los intendentes, hasta 10, y a Presidencia de la República, por supuesto. ¿Cómo es el operativo? Nosotros introdujimos en la Ley de Rendición de Cuentas, y cuando digo nosotros, me refiero hace 3 años en la rendición de cuentas, introducido por Servicio Civil, con respaldo del Presidente de la República y el Consejo de Ministros, y así fue al Parlamento. Y así se votó. Se votó con menos de lo que queríamos nosotros, pero así se votó. Hoy, una persona ejerce un cargo de legislador, por ejemplo, y entiende que necesita a una persona de su confianza que trabaja en un ministerio. Muy bien. Como él tiene derecho dentro de ese cupo de 5 a pedirlo, hace el pedido a la Presidencia de la República. Servicio Civil controla que esa persona no tenga sumarios, que esté en condiciones de poder ser dada, y de que quien lo pide no tenga superado el cuadro de los 5, si es que nos informaron. Como anécdota, este año, para el 2018, de la Cámara de Representantes no tuvimos información, y para saber la gente que estaba en comisión lo tuvimos que sacar de la publicación de la página web. La Cámara de Senadores sí cumplió mandando el documento como la ley dispone. ¿Cómo es el operativo? Quien demanda al funcionario público en comisión lo pide, y el presidente, pasado ese filtro de viabilidad funcional, se lo indica al ministerio, por ejemplo, para que lo pase. Nosotros pusimos una norma que dice que el funcionario, en el lugar donde esté prestando servicio en comisión, o sea, está con quien lo pidió está obligado a informar mensualmente que esa persona cumplió a cabalidad con sus obligaciones. Si en lugar de ser un legislador que tiene que hacer esa declaración, que es un documento público con enorme responsabilidad, porque sobre eso es que se le paga el salario al funcionario en el ministerio de origen o en el organismo de origen. En los organismos que tenemos estructura de contralor, el Poder Legislativo lo tiene, pero no se aplica para los legisladores y su personal. En los organismos como el nuestro, los ministerios, presidencia, los entes, donde hay sistemas hoy perfeccionados de contralor de ingreso, cumplimiento de horario, licencia, mes a mes sale un dato informático puro, donde se comunica exactamente cuántas horas, qué días, cuánto trabajó, y el organismo de que pertenece el funcionario, que es el que le va a pagar el sueldo, va a poder descontar los días que no corresponden porque no trabajó. Es decir, que el pase en comisión es un sistema absolutamente controlado. Primera cosa. Segundo, si el pase en comisión no existiera, porque hay un síndrome nacional, que a las cosas que son buenas, pero que se detectan que hay fallas, en lugar de reparar las fallas, las extinguimos. La vía de la extirpación. La nefasta vía de la extirpación, de la amputación. Contar con funcionarios en comisión, que por supuesto significa que salen del organismo donde estaban. Para poder montar gobiernos, yo le pongo algunos ejemplos. Hay ministros que cuando asumen vienen a servicio civil y se llevan de servicio civil en comisión a profesionales que luego tienen roles de dirección general de secretaría. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar en el país, ni siquiera académico, donde aprender lo que se aprende del Estado aquí dentro. Entonces, cuando alguien da en comisión a un funcionario porque tiene obligación de darlo, normalmente ese funcionario, si va a un lugar donde como corresponde debe trabajar, va a aprender experiencias nuevas que luego volcará en el lugar donde vuelve y estará dándole, como la ley marca,
al individuo o a la persona a la que va a servir como asistente el caudal de necesidades que tiene que cubrirse. Servicio civil, por ejemplo. Todo el sistema informático lo ha podido desarrollar gracias a que, si bien es preceptivo, UTE ha tenido una colaboración importantísima en materia de ingenieros informáticos. Si no, no hubiéramos podido hacerlo. Por lo tanto, el paso en comisión es algo que debemos cuidar y controlar estrictamente y sancionar severamente a quien hace incurrir en error a la administración, pagando retribuciones a gente que no está cumpliendo la tarea que debe. Ese es el tema, es así de sencillo. La supresión de eso significaría que tendríamos que estar creando cientos y cientos de nuevos cargos, de más ingresos de funcionarios públicos, porque son necesarios para cumplir determinadas tareas según los cometidos que cada gobierno tenga. Tiene que quedar claro que según la ideología que tenga el gobierno son las tareas y cometidos que va a cumplir. Y según los cometidos que va a cumplir es la cantidad de funcionarios que requiere.